da nadie. Creo que tienes que hacer las cosas muy bien para imponerte. Y creo que hoy pues es lo que hemos hecho. Creo que hemos presionado cuando teníamos que presionar. Creo que hemos sido también capaces de, con ese repliegue y ese matiz que hemos metido hoy de cerrarnos un poco más con 5, pues defender bien. Es verdad que en alguna pérdida y algún despiste que todavía tenemos que seguir insistiendo, pues ellos han podido hacer algún gol y de hecho han tenido el empate a 1 cerca, pero creo que sí que es verdad que hemos sido superiores. Nos ha salido todo bastante bien lo que hemos trabajado y estamos muy contentos porque ganar aquí y como lo hemos hecho, la verdad que me voy muy satisfecho. Simplemente una valoración del partido de Marc Aguado. Era un partido especial para él esta tarde aquí en su casa, ¿no? Ante el equipo en el que se ha formado. ¿Cómo has visto al jugador? Desde fuera da una lección de fútbol en el centro del campo, ¿no? Bueno, es que es muy bueno. Es muy bueno y cada vez entiende mejor las cosas. Le exijo mucho. Además este año tiene también la competencia de Jandro, que también es muy bueno, que también lo está haciendo muy bien, que nos da a veces cosas diferentes, pero entiende muy bien el juego con la pelota. Es capaz de jugar fácil, que muchas veces no es lo más fácil en el fútbol, y luego en el entendimiento defensivo es un fenómeno. Y bueno, tenía la duda esa de haber hablado con él, a ver cómo se sentía, pero le he querido dar naturalidad. No he hablado con él, siempre me demuestra que es un tío que además está muy asentado a nivel de mental. Y creo que ha hecho un partidazo y bueno, y creo que se lleva encima la ovación de toda la Romareda, que pase lo que pase en el futuro, le va a quedar para siempre. Ha dado la sensación de que cuando mejor estaba el Zaragoza es cuando les habéis dado esos 2 golpes para acabar llevándoos los 3 puntos. Bueno, creo que hemos entrado bastante bien al partido. Teníamos bastante claro dónde teníamos que hacernos fuertes. Como he dicho antes, pues un poco ese cambio con Alti, que en ataque era extremo, pero que en defensa era carrilero, porque al final el Zaragoza te compromete mucho con los 2 laterales y sobre todo ahora con esta línea de 5 pues todavía más, ¿no? Entonces, bueno, queríamos ser rigurosos sin balón. Y creo que lo hemos sido. No nos han generado en esas situaciones demasiados problemas, y luego con la pelota hemos tenido bastante personalidad. Es verdad que ha habido un ratito que hemos perdido el control en ese final de la primera parte, y seguramente pues sí que es verdad que ese gol igual no ha venido en nuestro mejor momento. Y luego la segunda parte, pues bueno, hemos vuelto a empezar muy bien, hemos seguido siendo valientes, ellos han cambiado 4-2-3-1, hemos vuelto a encontrar los espacios y las debilidades y las superioridades para salir, y a veces veíamos tanto espacio que ya les he dicho en el descanso, puede ser que nos vayan a apretar un poco más arriba, que veamos espacio y que queramos acabar muy pronto la jugada, y si entramos en el ida y vuelta no nos va a venir bien, y es un poco lo que ha pasado. Por eso me estaba subiendo por las paredes ahí en un par de acciones que hemos comprometido el balón cuando teníamos que haber tenido un poco más de pausa, y al final el gol pues viene en una jugada larga, de elaborar, de encontrar la acción clara, de perderla, recuperarla y hacer el gol, ¿no? Entonces, bueno, creo que un partido muy bueno, y encima, pues bueno, como solemos decir, con esos detallitos que marcan mucho, que cada vez creo que los manejamos mejor. Hola, Eder. Joan López de Radio y Televisión de Andorra. ¿Qué representan estas 2 victorias un poco para la confianza del equipo? Venís de una racha de 3 derrotas consecutivas, 4 partidos sin marcar. ¿Qué representan un poquito estos 2 últimos resultados? Yo creo que son
porque sobre todo no, o sea, es la manera, ¿no?, de hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que es la demostración de que el equipo está al margen de esos resultados, que lo tiene clarísimo, que disfruta con lo que hace, que quiere ser cada vez más exigente y más riguroso con lo que puede controlar, que es el juego, y bueno, creo que demuestra pues sobre todo que confiamos, que confiábamos, que vamos a seguir confiando, que vamos a volver a perder partidos, que nos seguirá costando ganarlos, porque en esta categoría cuesta mucho ganarlos, pero desde luego, pues evidentemente, como decimos muchas veces, pues los puntos te dan un poco más de energía y te dan un poquito más de gasolina para seguir creyendo o seguir currando, y otra vez, no hay mucho tiempo para celebrarlo, porque ya viene el sábado viene el Racing.